cargado. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está mi querido Matías? ¿Cómo estáis, Checho? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo lo ha tratado la cuarentena? Bien, un poco aburrido de estar en la casa, pero se sobrelleva. A los jóvenes les cuesta más para estar en cuarentena, pero son los jóvenes los que están ocupando la mayor cantidad de camas. Ojo que está cambiando el tema de la pandemia. Bueno, nadie quiere normalizar la pandemia del coronavirus. Nadie quiere normalizar la pandemia económica que viven muchas familias producto del confinamiento obligado. Pero son muchos los que han normalizado y siguen normalizando la pandemia de la violencia. Cada día nos sorprendemos con las nuevas cifras de contagio y cientos de chilenos que fallecen cada día producto del maldito coronavirus que nos ataca hace ya más de un año. Cada día nos angustiamos por la crisis económica que viven miles de familias de chilenos y vemos con horror cómo crecen los campamentos y la extrema pobreza. Al coronavirus, tanto el esforzado y estresado sistema de salud como los abnegados funcionarios lo combaten diariamente, incluso arriesgando su propia vida. Para el tema económico, tanto el sector privado como el Estado hacen esfuerzos para ayudar a los más desprotegidos, aunque muchas veces no lleguen tarde esa ayuda, pero nadie queda indiferente. En cambio, la violencia la hemos ido normalizando desde que un estudiante se sintió con el derecho de tirarle un jarro de agua a la ministra de Educación y nadie hizo nada. Luego permitimos que un puñado de jóvenes con overoles blancos destruyera e incendiara uno de los colegios públicos más emblemáticos como el Instituto Nacional y nadie hizo nada. Luego, el estallido social, permitimos que se vandalizaran y se incendiaran las ciudades, particularmente la llamada Zona Cero, incluyendo decenas de estaciones del metro todavía sin culpables condenados. Cada día son más los lugares en la Araucanía donde se ataca y se asesinan a inocentes. Se queman iglesias, propiedades, camiones, maquinaria, etc. Y las policías no se atreven a entrar. Y cuando lo hacen, le asesinan a uno de sus hombres. En definitiva, en esa zona hace rato que dejó de imperar el Estado de Derecho. La delincuencia común como abordazos, la encerrona, los portonazos, los turbazos están desbocados, son pan de cada día y ya nadie se sorprende. El Ejecutivo que no se atreve a poner mano dura por miedo a no sé qué. El Poder Judicial con algunos jueces en extremo garantistas que parecen estar más preocupados de respetar los derechos de los delincuentes que de los ciudadanos de bien. El caso más emblemático es el caso del juez que dejó libre a unos delincuentes que en la maletera de su auto llevaban armamento, argumentando que las policías no tenían derecho a pedirle que abrieran la maleta del vehículo. El Poder Legislativo tiene gran responsabilidad en esta normalización, ya que vemos a algunos parlamentarios dando un triste espectáculo y sin ningún tipo de consecuencia. Diputados que publican fotos de niños asesinando al presidente de la República y no les pasa nada. Vemos al presidente de un partido amenazando con rodear la constituyente si no se hace lo que ellos quieren. A una presidenta de otro partido diciendo que después se quejan porque le incendiamos todo. Y ahí siguen en sus puestos sin ningún tipo de castigo. Vemos partidos enteros votar en contra de leyes que aumentan las penas para el narcotráfico y nadie dice nada. Vemos cómo leyes para combatir la delincuencia llevan más de 2 años durmiendo en el Parlamento, a pesar de que el Ejecutivo le ha puesto más de 250 urgencias. Podría citar decenas de casos más que ratifican este punto. Pero también quiero hablar del llamado cuarto poder, que es la prensa. Muchos periodistas y comunicadores, más llevados por sus propios sesgos políticos que por un análisis objetivo de la realidad, han minimizado muchos hechos de pura violencia, mimetizándolos con legítimas demandas sociales. ¿Cuántas veces vimos a periodistas hablando de manifestaciones pacíficas y a su espalda los delincuentes estaban destruyendo y quemándolo todo? Al pan pan y al vino vino. Una barricada no es una manifestación pacífica. El que baila no pasa no es un acto de diversión, es lo más violento que le puede ocurrir a un automovilista. La prensa es
de gran importancia, ya que es capaz de construir realidades y tiene una cuota importante de responsabilidad en la normalización de la violencia. Muchas veces sus críticas son más severas con algunos excesos de las policías que con el actuar despiadado de los delincuentes. Pero la pregunta que yo me hago, que les quiero dejar planteada, ¿a quién le conviene que siga esta escalada de violencia? ¿Quiénes se benefician con el caos que estamos viviendo? ¿Por qué algunos políticos no quieren condenar con fuerza la violencia y siempre dicen condenamos la violencia, pero sigo creyendo que la pandemia sanitaria y económica vamos a salir más temprano que tarde, pero si no nos ponemos de acuerdo como sociedad para combatir y condenar con fuerza y sin matices la violencia, este será un camino sin vuelta y difícilmente podemos volver a vivir en paz y tranquilidad en nuestro querido país. Nuestro primer invitado, fue larga la editorial, pero me tenía que sacar lo que tenía adentro porque estaba medio atorado. Algunos lo han señalado como un idóneo candidato presidencial de la centro-derecha. Aparece en alguna encuesta y siempre se ha mantenido al margen de declaraciones y trabajo. Algunos dicen que es el ministro apaga incendios del gobierno. Hay un problema aquí, lo destinan para allá. Hay un drama acá y se va para acá. Así ha cumplido funciones fundamentalmente en ambos gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Como ministro de Relaciones Exteriores, cuando estaba en curso el diferendo territorial marítimo con Perú y se iniciaba el otro con Bolivia, luego ya en el segundo gobierno como ministro de Desarrollo Social, donde desarrolló un trabajo importante en la Araucanía, reconocido hasta por la oposición, y ahora en lo que está justo cuando hay que reactivar la economía, donde su cartera juega un rol fundamental. Y además hay que hacerse cargo del grave problema del agua que afecta a Chile. Está con nosotros para responder todo el ministro de Obras Públicas y prontamente se llamará Obras Públicas y Aguas, algo así. Así se va a llamar si se hace el cambio. Don Alfredo Moreno, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Checho? Del editorial, pero estaba medio atorado. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos se pasaría a llamar si se aprueba cuando se apruebe el proyecto de ley que crea este nuevo ministerio y que crea la nueva subsecretaría. Lo invito a tomarse un café tradicional. Muchas gracias. Mi querido ministro. Oiga, nosotros partimos este programa siempre con un... Podemos sacarnos la mascarilla ahora, sí, ¿cierto? Claro, ya estamos. Gracias, Matías. Un café Marley Coffee muy rico. Muchas gracias, Matías. Vamos a empezar al tiro, querido ministro, con un juego que hacemos nosotros con nuestros invitados. Y este juego lo llevo a que solo puede contestar sí o no. Después nos vamos a explayar en la... Tengo el derecho a quedarme callado también. No tiene derecho. Aquí no. Acá los torturamos a los invitados si no contestan. ¿Fuiste el primer ministro en dar positivo por COVID-19, sí o no? Sí. ¿Te gusta que se hable de ti como un muy buen nombre para una presidencia de Chile? Sí. ¡Qué obvio! Me parece bien. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que el agua es un derecho humano? Sin duda. ¿Crees que eres un ministro apaga incendios como lo puse en la presentación? No. Creo que hay otros incendios mucho más duros que los que me han tocado a mí y que le han tocado a otros ministros. ¿Sí o no nomás? Por eso. Estamos en la parte del sí o no. No. ¿Estuviste cerca de alcanzar acuerdos relevantes para detener el conflicto en la Araucanía? Sí. ¿Es cierto que hay una fecha para quedarnos sin agua en Santiago? No, ya no. ¿Por qué? No, ahora porque... me sí, muy simple, porque no solo Santiago, Valparaíso y otras ciudades, Illapel, otras muchas, han estado a segundos, a minutos de no tener agua y tener que racionar el agua como ha sucedido en todas las sequías históricas años A, pero afortunadamente se tomaron las medidas de emergencia suficientes y ahora estamos haciendo las obras
de mediano y largo plazo que van a asegurar, digamos, la capacidad de estas ciudades de tener los recursos hacia adelante. ¿Era sí o no nomás? Usted me dijo, ¿se puede explayar en esta? En eso, sí. Yo le hago caso en todo lo que usted me diga. Muy bien, me parece muy bien. ¿Es verdad que eres un invitado de honor de la reina Isabel? No, invitado de honor no, pero invitado sí, más que yo, mis caballos y lo que mostramos de Chile. Sí, pero ella conversa más contigo que con los caballos. No, ella es fascinada por los caballos, le encantan los caballos, tiene caballos de todo tipo, sabe muchísimo de caballos y le interesa enormemente conocer otro tipo de caballos, y nuestros caballos son muy especiales, los caballos chilenos, no me refiero a los míos, sino que a los de Chile. No sé si viste la serie Crown, The Crown en Netflix. Bueno, ahí se nota que desde muy joven la reina era como fanática por los caballos. Bueno, es muy fanática. Yo, si permite un segundo nomás, ella, la segunda vez que estuvimos allá, me mandó un recado, me dijo, mire, quiero que además de estar en esto, ustedes nos hagan una presentación, pero solo para nosotros, para ella y para su marido, para el príncipe Felipe. Así que tuvimos que entrar al castillo, tienen un picadero techado adentro, subimos el cerro hasta el castillo, y una vez ahí le dije, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para presentarlo? Solo estaban ellos, eran los únicos espectadores, solo ellos dos. Me dijo, el tiempo que sea necesario, muéstreme todo lo que ustedes hacen. Y ahí estuvimos una hora presentándole todo lo que podíamos hacer, así que ella es muy entusiasta. Estamos dando por supuesto que la gran mayoría de la gente sabe de qué estamos hablando. Yo quiero contarles que Alfredo tiene, junto a su familia, tiene un equipo de caballos chilenos muy preparado, muy adiestrado, y mientras fue ministro de Relaciones Exteriores hizo presentaciones como embajadores de Chile estos caballos en varias partes del mundo, y entre ellos también en Inglaterra. A mí me ha tocado en 2 oportunidades, 3 oportunidades de ver el espectáculo, y es realmente maravilloso. Incluso un hijo tuyo jinetea también. Pero no tiene mucha relación con ser ministro de Relaciones Exteriores. En realidad esto lo hicimos antes, durante y después. Recién estuvimos en Rusia, en la Plaza Roja, haciendo presentaciones, digamos, durante una semana. Hemos estado en todas partes del mundo presentando estos caballos, que no es otra cosa que presentar a Chile, porque lo único que pretenden es una forma de presentar lo que somos y lo distintas cultura, digamos, música y danza de Chile de distintas partes, hecha a través de que los caballos bailen, que eso es lo entretenido. Pero ¿cómo le dice? ¿Le dice cómo está Isa o cómo le va a su majestad? ¿Cuál es el grado de confianza? No, para nada. No, ninguna confianza, no. A ella hay que tratarla, en la primera vez que le hablan de su majestad, y la segunda vez y todas las siguientes solamente se le dice mami. Pero eso es así todas las personas, digo. ¿Esta fue la primera vez que te tocó entrar a este mundo de la realeza? ¿O qué se siente? Bueno, en realidad, digamos, simplemente el orgullo de estar ahí, como te digo, mostrando a Chile, y además como algo que hago con todos mis hijos y con toda mi familia. Es una alegría de algo que partió de nada, de un juego con mis hijos, nada más. Así que muy contento de hacerlo, y por supuesto de llevarlo ahí donde lo ven miles de personas. Estos son espectáculos que se transmiten a decenas de países, y que por lo tanto permiten mostrar a Chile de una manera distinta. Así que, muy bien. Tú dices, le hicimos una presentación para ella y su marido, el príncipe. Sí. Solamente. Sí. ¿No te produce nada que todavía esto de la monarquía? Porque ahí hay una cosa realmente actuar. ¿Cuántos son el grupo? Son un grupo más o menos grande, entre jinetes, caballos. Claro, 30, 40 para 2 personas. Porque los ingleses están mucho más acostumbrados a esto de la monarquía y al respeto. Pero nosotros no vamos a Inglaterra a presentarle a ella, vamos a un espectáculo que se hace a miles de personas. Esto es una presentación a ella, además en otro horario que nos pidió hacerle, digamos, adicionalmente a la presentación. Ellos construyen un estadio donde van miles de personas y además se transmite a decenas de países. Esto era en una ocasión cuando cumplió 60 años de reinado, y la segunda vez que estuvimos cuando cumplió 90 años. Son eventos muy importantes para los ingleses, para todos los países de la Commonwealth. Entonces son algo que llega a muchos millones de personas. Y por último, ella te agradeció personalmente. Sí, insisto, ella es una persona muy, muy sencilla, muy amable, y insisto, su pasión son los caballos, y por eso se celebran estos eventos importantes relacionados con la reina a través de los caballos, porque esa ha sido la pasión de su vida. La pasión de su vida. De hecho, habían caballos de muchos otros lugares del mundo, desde los cosacos rusos hasta
gente del Medio Oriente y de todas partes del mundo. Oye, te quiero llevar a otro tema, un tema más personal, Alfredo. La pérdida de tu papá fue a muy temprana edad. ¿Qué edad tenías tú cuando perdiste? 13 años. 13 años. Sí. Cuéntame un poquito de cómo se desarrolla eso, qué rol jugó tu mamá ahí, porque tú, antes de ser el ministro, antes de estar con esta vocación de servicio público, has sido un destacado empresario. Sí. Que incluso en la cosa social fuiste presidente de la Teletón también. Sí, claro, es muchos bueno que años. He estado muchos años en la Teletón y en muchas otras actividades. Fui presidente ICARE, presidente del Patronato Nacional de la Infancia. Eres considerado una persona exitosa desde todo punto de vista, sí, y con un comienzo muy difícil. Sí. Comenzar sin padre a los 13 años es... Sí, lo primero que tengo que decir es que mi padre era una persona muy particular, porque mi padre era una persona discapacitado porque él era quemado. Él se quemó cuando niño y por lo tanto era una persona que tenía desde la cintura hacia arriba, digamos, todo quemado y por lo tanto era desfigurado. Y a pesar de eso, era una persona que era extraordinariamente exitosa profesionalmente. Había desarrollado una carrera, digamos, muy positiva. No hacía cuestión para nada de este problema físico, digamos. Entonces, siempre era una persona que para mí era como un ejemplo, como alguien que podía tener... Bueno, mis amigos de repente en el colegio me decían, y tu papá es un monstruo. Para mí no era un monstruo, para ellos, claro que le llamaba la atención. Mi madre, por el contrario, que aún vive, era una mujer muy linda y él además se había casado con esta mujer tan bonita y en fin, y como te digo, y era tan exitoso. Así que para mí mi padre era muy importante, era un poco, era el centro de la fiesta, un Checho Irane, digamos, Sí, no. me recuerdo mi época de la universidad con el Checho Irane. No, porque además era bueno para ¿Te acuerdas de la época universitaria? Tengo la confianza con el ministro porque estudiamos lo mismo. Bueno, la misma y entonces, cuando murió además fue después de un largo periodo. Él tuvo un primer infarto cuando tuvo los 45 años. Y después de 3 años de muchos problemas, digamos, en que tenía dificultades para trabajar, en que tenía que vivir cerca de la playa, en ese tiempo no había bypass ni ninguna de esas cosas. Bueno, finalmente terminó, digamos, en un segundo infarto y murió. Y además de eso, aparte de perder al papá, significó un cambio muy grande en la vida personal, de una vida que... ¿Quién se hizo cargo de la familia? ¿Quién se hizo cargo? Bueno, mi madre, que nunca había trabajado. ¿Pero además, tu hijo dejó lucas, por lo menos? No, nada, al contrario, dejó hartas deudas porque durante los 3 años de enfermedad, digamos, lo único, había perdido lo que había tenido, había juntado muchísimas deudas, así que la situación era muy seria. Mi madre le había pasado lo mismo cuando joven, también murió su padre muy joven, cuando tenía 42 años. Se habían cambiado de casa, en fin, y para ella había sido todo un trauma. Me dijo, no, nosotros seguimos viviendo donde mismo. Yo seguí yendo al mismo colegio porque teníamos estos seguros de gravamen, tenía los mismos amigos, la misma cuadra, pero obviamente no podía hacer nada. Y para poder financiar esto, bueno, al principio se arrendaba la casa para hacer matrimonio, cosa que era una novedad en aquella época. Y después, bueno, se empezó a arrendar por pieza, entonces convivíamos con otras personas. Pero en realidad, te voy a decir, francamente a mí me ayudó en 2 cosas. Uno, aprendí a valérmelas por mí mismo de muy chico, porque tenía que trabajar desde niño, digamos, para poder hacer lo que quisiera hacer. Y adicionalmente a eso, mi colegio, que era el Colegio San Ignacio, que era un colegio que tenía una parte valórica y social muy importante, que yo hasta ese momento no la había, para mí no era, yo era muy buen alumno, pero no me había metido en nada de eso, estaba en el deporte, en el estudio, pero... Y esto me hizo que no tenía mucho tiempo para hacer las otras cosas, no tenía dónde ir de vacaciones, empecé a ir a trabajos de verano, a las misiones, empecé a meter, y realmente me ha ayudado mucho en mi vida. Oye, claro, uno podría pensar que Alfredo Moreno es amigo del presidente de antes, de la Católica, ingeniero comercial. Pareciera ser que naciste siendo del club, pero no fue así. No, para nada más. El presidente no lo conozco. El presidente tiene algunos años más que yo, no voy a decir cuánto porque se va a enojar, pero digamos... ¿No fueron compañeros ustedes? No, el presidente es mucho mayor que yo, o digamos mayor que yo para no ponerle tanto. Pero es mayor que yo y no me tocó en la universidad, además yo soy ingeniero civil, él es ingeniero comercial.
Yo estudiaba, tú me veías ahí, porque yo hice las dos cosas. Ah, sí, pues verdad que usted... Yo hice las dos cosas, pero mi carrera... Tú no eres ingeniero civil. Sí, ingeniero civil, y después me puse a estudiar economía además, pero como una cosa adicional. Sí, que ahí no y después economía me mandó a estudiar afuera, y después fui profesor en economía, pero digamos, mi carrera era ingeniero civil. Y además estaba varios años más atrás. Fíjate que yo aprendí con esta entrevista porque de verdad pensé que venías de una familia muy acomodada, porque eso no es delito eso. No, pero además eso era cierto. En los primeros años de mi vida tenía un buen pasar, sí. Pero con mucho mayor mérito, entonces, self-made, sí. y haber logrado lo que has logrado. El resto me tocó hacérmelo yo, y además mi madre hizo una tarea fantástica que permitió, digamos, hacer eso, pero tanto yo como mis hermanos, digamos, nos las arreglamos para salir adelante. Y como digo, al final, si bien fue duro, si en algún momento, la verdad que fue, creo, positivo para todos nosotros. Oye, yo que tenga mucho cariño por los invitados, normalmente tengo que hacerlos sentarse en otro lado para tomarnos un café cargado, pero antes te quiero invitar a ver este clip. Café cargado. Es tan grave. Yo, por lo menos en el programa radio, siempre venía anunciando que uno de los problemas más fuertes que iba a enfrentar Chile era el tema del agua. Hasta antes del estallido social, hasta antes de la pandemia, que obviamente, si bien es cierto, postergó un poco mediáticamente el tema del agua, no ha dejado de ser un problema. Quiero saber que nos cuente realmente, o que le cuente a la gente, ¿cuál es la real dimensión del problema del agua en Chile? Porque se dice, perdona, y con esto termino, se dice que Chile tiene agua y el problema es la distribución de esa agua. ¿Es tan cierto, no es tan cierto? Cuéntanos un poquito. A ver, primero decir, es un problema grave, serio, muy serio. Si no tuviéramos el problema del coronavirus, el estallido social, esto sería lo que llenaría, a mi juicio, las primeras páginas de todos los diarios y de todos los noticieros de televisión. En segundo lugar, el coronavirus va a pasar, en unos pocos meses más vamos a estar vacunados y se va a ir. Espero que el estallido social y después que nos pongamos de acuerdo en la cosa constituyente, en fin, y el país comience a tomar el nuevo rumbo, que ojalá sea mejor incluso que el anterior. Pero esto nos va a acompañar por muchos años y tenemos que actuar. Y en esto no tiene que ver con la política, esto es algo que tenemos que hacer todos en conjunto, porque las decisiones que hay que tomar son duras, difíciles y de largo plazo. ¿Qué significa para dimensionarlo? Hemos ido perdiendo más o menos en las últimas décadas, si uno mira 3 décadas para atrás, entre 10 y 15% de la lluvia por década. Y junto con eso, la última década esto se aceleró, perdimos 40%. Y además de eso, la temperatura subiendo, con lo cual de la lluvia que cae, mucho menos se queda como nieve. Y como tenemos un régimen de lluvia o de nieve, donde la lluvia es en invierno, se guarda como nieve y lo usamos en primavera y verano, en el caso chileno, esto es también, la alta temperatura también es una cosa que nos deja con menos agua cuando la necesitamos, que es primavera y verano. Eso significa entonces que todas las regiones del país, del centro norte y centro sur, donde vive el 80% de la población chilena y donde está el 80% de la actividad económica, está sufriendo una sequía muy profunda y que ya tiene muchos años. Esto por supuesto que oscila, ¿no? Uno se le olvida año a año y dice, oye, este año ya, por suerte llovió, oye, este año no llovió, pero miramos la casuística. Pero si uno mira el agregado, esto es lo que ha pasado. ¿Qué se espera hacia adelante? Hay muchos modelos de cambio climático, muchos.
Y difieren en muchas cosas, y los pronósticos para distintas partes del mundo, algunos pronósticos son de un tipo y otros modelos dicen que va a pasar otra cosa. Debo decir que los pronósticos en el mundo no son que todo el mundo va a tener sequía. La zona norte de Chile, por ejemplo, el pronóstico es, y así se ha dado, que va a llover más. Está lloviendo el doble en Iquique, en Arica. Por eso los aluvios. Y por eso los aluviones. Así que no necesariamente, para la zona sur se espera que va a haber menos agua, pero es bien dudoso, o sea, hay mucho menos certeza. Bueno, en la zona central de Chile, donde vivimos el 80% de los chilenos, es uno de los lugares, que no son muy pocos, donde todos los modelos coinciden. Por lo tanto, la probabilidad es muy alta que se dé, que vamos a tener aún menos agua y también más temperatura. Qué mala noticia. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la probabilidad es muy alta de que esto es un proceso que va a continuar. Por lo tanto, ya no lo podemos mirar como una emergencia, tenemos que actuar. No quiero meterme mucho en el tema técnico, porque lo más importante es que todos podamos entender un poquito. Se dice que el 80% del agua en Chile se devuelve al mar. Hay un problema de embalsamiento, ¿está bien dicho la palabra embalsamiento? Sí, embalsamiento, hay un problema de distribución, hay un problema... Porque tú dices, este no es un tema de partidos políticos, pero sí mucha gente lo toma como un tema político, que la propiedad del agua, que el agua es de derecho público, cuando en la Constitución está consagrada el agua como un bien de derecho público. Entonces, ahí hay una discusión media política. Sí, pero a lo que me refiero yo con esto es que no hay una bala de plata. Por ejemplo, en el tema del embalsamiento y de las obras, lo primero que hay que decir, no hay una obra particular que resuelve todo. La gente de repente dice, por ejemplo, desalar agua. Desalar agua es una gran solución para el norte, donde no hay otra alternativa. Pero para la zona central y para la agricultura no es una buena solución por el momento porque es carísima todavía. Y por lo tanto en otros lugares hay que hacer embalse, hay que tener agua subterránea, hay que volver a usar el agua, las aguas, digamos, servidas, tratadas, no hay que botarlas al mar, sino que hay que volverlas a tratar y volverlas a usar. La combinación de la energía solar que se está dando... Es muy útil. Con una progresión geométrica en el norte. Es muy útil porque... ¿Sirve para desalinizar por supuesto, agua? Porque la desalación, el mayor costo lejos es la energía. Y por lo tanto eso hace hoy día, para dar una idea, para que la gente lo sepa, hoy día ya el 90% del agua de la ciudad de Antofagasta es desalada. ¿El 90%? Sí, y la de Tocopilla el 100%. Y estamos por inaugurar la planta que le va a dar agua desalada a las 4 principales ciudades de Atacama. Hay proyectos para poner desaladora también en Coquimbo. Hoy día tenemos, para hacerlo simple, en este momento se están construyendo o se están evaluando ambientalmente plantas desaladoras que van a triplicar la capacidad de agua desalada que tiene Chile. O sea que sin duda que es una cosa muy importante, pero si tú me dices, ¿eso es la solución para Santiago? No es la solución para Santiago. Porque Santiago no tiene mar. No, pero podríamos poner una en la costa y podríamos llevarla, ¿no? De hecho, mucha del agua desalada que se hace en el norte va a las minas que están a 200 kilómetros y 300 kilómetros de la costa. Así que se podría hacer. Pero en los costos... ¿Por qué no es solución? Hoy día no es solución. Claro, porque hay otras soluciones más económicas. Para poner una idea, para que las personas lo entiendan, el agua en Antofagasta, esta que acabo de decir, que es desalada, vale entre 3 y 4 veces lo que vale la cuenta de agua en Santiago. Entonces, tú tienes que buscar la solución más económica y estas son soluciones por cuenca. Por eso estamos trabajando en el plan de obras que requiere cada una de las cuencas. Chile tiene 101 cuencas, cada una de ellas requiere una solución distinta. Chile es el país más largo del mundo después de Rusia. Y los climas y las circunstancias son tan distintas que cada una requiere una solución distinta. Entonces, eso es lo primero. Pero quería también tocar el punto que tú dijiste. ¿Necesitamos cambiar la legislación? Por supuesto que también necesitamos cambiar la legislación. Necesitamos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, porque normalmente hablamos de la propiedad del agua y que también hemos estado discutiendo eso, increíblemente la mayoría de las decisiones se han tomado por unanimidad en el Congreso. Quizás la gente no lo sabe, pero por ejemplo, antes casi todo el agua que se ocupaba en la zona central era superficial. ¿Quién cuidaba el agua? La Junta de Vigilancia, los canalistas, hay celadores, si alguien se robaba el agua, bueno, ellos mismos cuidaban su agua. Hoy día, como hay poca de esa agua, mucha gente ha ido al agua subterránea. ¿Y quién lo cuida? ¿Cómo se fiscaliza? Una persona hace un pozo, saca agua, el vecino o un señor que vive a 1 kilómetro va a ir a reclamar por eso, quizás ni se entera, y si se entera tampoco. Entonces,
hay pocas organizaciones de usuarios. Para darte una idea, hay miles de organizaciones de usuarios, por ejemplo, de aguas superficiales. ¿Sabes cuántas hay de organizaciones de usuarios de aguas subterráneas? En Chile, 14. Entonces, hay que crear muchísimas más para que la gente cuide su propia agua también. Y tenemos que ayudarle para eso. En las preguntas del sí y el no dijiste, Santiago no se va a quedar sin agua. Y como que dudaste. No. ¿Estuvo a punto de quedarse sin agua? Absolutamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió que ya podemos estar más tranquilos? Bueno, dos cosas ocurrieron. Primero, se tomaron medidas de emergencia que, para dar una idea, significaron tomar durante el verano, primavera y verano, 10% del río Maipo, que es la fuente de agua total, básica para la ciudad y para toda la agricultura de la región metropolitana. 10% del río que se ocupaba en la agricultura lo tomamos y lo usamos para abastecer Santiago. Y durante el invierno tomamos el 85% del Maipo, o sea, prácticamente todo el agua, y lo utilizamos para llenar el embalse del Yeso. Y eso significa que tenemos, ese es el pulmón, ¿no? Esa es la gran reserva. Y hoy día entonces el embalse del Yeso tiene lleno de agua, no está lleno, pero digo, tiene más que suficiente para poder yo decirte hoy día, tenemos suficientes reservas que, aunque tengamos sequía, la ciudad de Santiago va a tener agua. Pero, ¿de qué forma? Tuvimos que imponer un costo a la agricultura para poder hacerlo. Esa es la emergencia. ¿Se notó? Claro que se nota. ¿Se le notó a la agricultura? Pero por supuesto que sí. ¿Que subieron los precios de los productos? No hubo tanta cosecha. No, en primer lugar porque esto se hizo buscando también que hubiera un acuerdo, o sea que, digamos que el 10%, bueno, el 85% era de invierno, así que tiene menos impacto. El 10% que lo hicieran aquellos agricultores que estaban dispuestos a arrendar o vender estos derechos de agua y que la sanitaria pagara algo por esto. O sea, algo compensaba, y los que dejaban de producir eran los que tenían menos productividad y tenían menos interés en usar esa agua. Pero junto con eso se iniciaron también y se han hecho el programa, en este caso con Aguas Andinas y con cada una de las compañías, pero esto se repite a lo largo de Chile, lo que se llaman los planes de desarrollo. Es un programa quinquenal a 5 años plazo, en que cada compañía tiene que, frente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que depende del Ministerio de Obras Públicas, tiene que asegurarnos que tiene las obras para que en la nueva realidad que estamos esperando hídrica en cada una de esas regiones, tiene el suficiente abastecimiento para que poder abastecer y para no tener que depender de tener que tomar agua de tercero. Entonces, en Santiago se están haciendo obras muy importantes, en Valparaíso también, en todas las ciudades. Antes de llevarte al tema de la Araucanía, que lo tocamos en el sí y el no, que me interesa tocarlo contigo, te quiero preguntar, Juan Sutil, presidente de los empresarios, el gran amigo de este programa también, él, antes de estar en el puesto que está, él impulsó mucho la famosa carretera hídrica. Hoy día eso no es factible económicamente, sigue siendo un proyecto que está en estudio, que puede ser, en el fondo, traer agua del sur hacia el norte, porque en el sur hay más abundancia de agua. A ver, Chile tiene una muy buena cosa, que son las concesiones, ¿no? Que uno dice, oye, un privado puede construir tal cosa. Pero tiene una incluso más novedosa, y que muy pocos países tienen, que tú puedes no solamente participar haciendo la idea que tiene el Estado, es decir, construye esta carretera, tú puedes ofrecer una idea. Tú puedes participar diciendo, yo tengo una buena idea, no tengo plata, no tengo nada, tengo una buena idea, como lo que ha hecho Juan Sutil, por ejemplo, con esto. Y se ofrecen lo que se llaman iniciativas privadas. Entonces, lo que él ha hecho, pero no solo él, también tenemos una empresa francesa que ha ofrecido otra carretera hídrica que es distinta a la que ha ofrecido el grupo de Juan Sutil. La de Juan Sutil la toma en el inicio de los ríos, va por gravedad, por la cordillera para llegar al norte. La otra la toma cuando el agua va llegando al mar, la meten en unos tubos bajo el mar, va a 200 metros de profundidad, pegado al fondo marino, se bombea, ahí no hay diferencia de altura, para poder llevarlo al mar. Entonces son dos conceptos distintos. Llevarlo al norte. Para llevarlo al norte, en ambos lados, para llegar a similares lugares. ¿Y alguna es factible? Entonces ambos dos han sido aceptados para hacer lo que se denomina la fase 1, y en ese trabajo están. Lo que se hace es que a ambos grupos se les dice qué estudios tienen que hacer de demanda, de costo, de ingeniería, medioambientales, de cuáles serían los problemas con las comunidades que tienen que atravesar, cuáles son los problemas técnicos que tienen que enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando, estos son proyectos
en ambos casos de miles de millones de dólares, ¿no? Y de muchos años hacia adelante, pero muy interesante. No es una solución de corto plazo. No, ninguno de ellos es de corto plazo, pero son... ¿De qué plazo estamos hablando? No lo sabemos, estamos en eso, pero están muchos años. Bueno, pero en todo caso son muy interesantes, por eso lo estamos estudiando. Y una vez que terminen la fase 1 con estos estudios, pasan entonces al estudio por parte del Ministerio, pero particularmente del Consejo de Concesiones, de manera tal de determinar cuál, si es que alguno, ahí te puedo contestar en ese momento tu pregunta y decir, bueno, ¿hay alguno de estos proyectos que tenga la viabilidad como para ir a un estudio más profundo de esto y decidir, bueno, hagamos ahora ya un diseño a fondo, estudiemos la demanda a fondo, vamos a ver los problemas medioambientales a fondo? Eso es lo que se denomina la fase 2. Si superan esa fase 2, van a la construcción. Pero estos son proyectos de Estado. Absolutamente. ¿O son proyectos que los impulsan los gobiernos? Porque ¿qué ganamos con...? Tú dices, esto es de largo plazo, ya cambia el gobierno, llega un gobierno, no sé, pues de cualquier gobierno nuevo. Y ya no, ese proyecto no me gusta y va quedando ahí. ¿O estos son proyectos que tienen una base sólida para seguir avanzando en el tiempo? Bueno, tienen una base muy sólida, tienen esta institucionalidad que acabo de explicar, tienen, digamos, incluso este Consejo de Concesiones, que es un consejo independiente, pero independiente de eso, por supuesto, requieren, digamos, el apoyo de quien está en el gobierno, que crea en que la iniciativa privada y en este caso no es ni siquiera el financiamiento, que las ideas de los individuos pueden hacer una diferencia. Nosotros creemos, yo particularmente creo, el presidente cree, que el aporte de la ciudadanía, de las ideas, miles de las iniciativas, ideas, mucho mejor. Claro, Chile debe llevar unos 3.500 millones de dólares de iniciativas ya construidas, que nacieron de simplemente chilenos que se les ocurrió una idea, se estudiaron y terminaron siendo una realidad. El éxito de esto, de los teléfonos, es que son millones de personas creando aplicaciones y haciendo ideas. Y mira lo que tenemos acá. Pues si uno tuviera que comprar esta máquina, fácilmente costaría 500 millones de dólares. Fácilmente, con todo lo que tienen. Pero adicionalmente, eso no existiría si no hubiera habido un solo señor que se le ocurrió y que trabajando en un garage, y lo mismo los computadores. O sea, esa iniciativa, compitiendo unos con otros, seguramente hubieron muchos otros que tuvieron ideas que fracasaron. Pero esa competencia ha generado muy buenas cosas. No te he podido llevar a la Araucanía. No, vamos, encantado. Que te explaye un poquito en lo que dijiste, que el agua es un derecho humano. Bueno, el agua sin duda es un derecho humano, digamos, de partida, digamos que sin agua no hay vida, no hay ninguna actividad, ninguna, que no requiera agua, ninguna. Estamos aquí hablando, tenemos nuestro vaso de agua aquí. Todo este canal estaría cerrado si no hubiera agua por la llave, inmediatamente habría que cerrarlo porque no podría trabajar la gente aquí. ¿Para qué decir la agricultura, en fin, la gente en su casa, los jardines, la vegetación? Cualquier ecosistema para poder sobrevivir requiere agua. Entonces, la base de dónde se instala la gente, mira tú la historia de la humanidad, se instala alrededor de los ríos. ¿Dónde se creó Santiago? Alrededor del Mapocho. Y tú miras cualquier ciudad del mundo está alrededor del río. Porque donde está el río, donde está el agua, está la vida. Y donde no haya agua, se acaba la vida. Así que el agua es fundamental. Así que evidentemente que las personas tienen que tener acceso al agua. La vida ese es parte del derecho, digamos, básico de cualquier persona. Sin eso, cualquier otro derecho es una utopía, es una ilusión. La vida la tienen bien complicada la gente que vive en la Araucanía. Los que no son de pueblo originario, y también los pueblos originarios tienen su vida complicada porque tienen problemas ya de décadas sin solucionar, bajo promesa y qué sé yo. Tú estuviste como cerca, pudiste juntar y sentar en la mesa a los distintos stakeholders, como le dicen los técnicos, actores, digamos, del problema de la Araucanía. Y cuando te pregunté el sí y el no, y te pregunté, ¿crees tú que estuviste a punto de solucionar el problema? Me dijiste sí. Yo entiendo que el caso Catrillanca de alguna forma fue como un balde de agua fría para todos los esfuerzos que se estaban haciendo en ese minuto. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se ha vuelto a retomar? ¿Hasta dónde llegaste? Bueno, la pregunta fue un poco distinta si habíamos estado cerca de hacer acuerdos, pero porque solucionar es un poco más, pretencioso, un poquito más ambicioso en la definición. Pero independiente de eso, decir que primero
las comunidades mapuches, para precisar un poco lo que tú señalabas, no solamente sufren por la pobreza, no solamente sufren por la discriminación que pueden haber tenido hace años. La violencia, escuchaba lo que tú decías al iniciar, digamos, la presentación del programa, hoy día también los hace sufrir enormemente. Todo esto que vemos, han muerto también varios líderes mapuches que se han opuesto a estos grupos violentos, que hoy día tienen además problemas entre ellos, distintos grupos que pelean por el poder. Del equipo de Televisión Nacional se dice que fue... Por eso yo no conozco el detalle de lo que pasó, pero es evidente que ya hay una dispersión de quiénes son los que dominan en cada sector. Uno ya ve la controversia, es lo mismo que señalan. Y el punto es lo siguiente: cuando tú tienes un territorio y un lugar donde no impera la ley, donde no impera el derecho, inmediatamente impera otro derecho, que es el derecho del más fuerte. Y cada persona entonces comienza a competir por sobrevivir y por ser el más fuerte. Y mientras no se determina claramente quién es el más fuerte, mueren muchos, sufren muchos, y tú no tienes orden. Entonces, la situación esa también la vive las comunidades que en general son pacíficas, las comunidades que luchan, digamos, ¿no es cierto?, por competir. Entonces, lo que se está viviendo en la Araucanía, y digamos ya no es la Araucanía, es una zona bastante más amplia, porque incluye la provincia de Arauco, claro, incluye zonas de los ríos, es de un dolor infinito. ¿Y qué acuerdo estuviste a punto de alcanzar? Mira, yo creo que en esto hay, primero que todo, decir que lo primero es que nadie en esto tiene la razón. Cada persona, son tantos los dolores que han habido que las personas ven su parte del problema. Un agricultor que le quemaron su cosecha, que le quitaron su campo, que le quemaron su casa, ve con horror lo que le ha pasado. El temor de su familia, haber perdido su inversión. Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. Lo que han vivido los mapuches, que durante tanto tiempo vieron a sus padres que se cambiaban el apellido para no sufrir el escarnio de que les dijeran que eran mapuche y por tanto eran flojos, eran alcohólicos, ¿no? Y no tenían sangre alemana, o en fin, lo que eran supuestamente los que nos iban a permitir ser un país desarrollado, y que han vivido esa discriminación. O sea, todos ven una parte de la verdad. Para poder ver el problema en su totalidad, tú tienes que ser capaz de poder sentarte y conversar. Entonces, digo, de acuerdo. Entonces, vamos a lo que te pregunté. Pero es que lo primero, decir que más allá de los acuerdos, lo primero es poder ver los problemas. Y lo que intentamos fue, y creo que lo logramos en parte, fue poder sentar a los actores. Pudimos sentar a los dueños de los forestales con las personas, digamos, que dirigían grupos que eran bastante agresivos con las forestales, y que se juntaran y que se conocieran, y que ambos dos entendieran cuál era el problema y cuál era la visión y cuál era el problema mirado desde cada uno desde su lugar. ¿No están conversando? Hoy día, bueno, yo creo que quedaron algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, hay todavía forestales que siguen, digamos, teniendo contacto. De hecho, si tú ves en este problema que ha pasado, la gente de la CAM señala que están en lucha con algunos mapuches que tienen connivencia, que trabajan para las forestales. Claro. Lo que quieren decir es que esas personas naturalmente no trabajan para las forestales, lo que hacen es que simplemente han ido llegando a acuerdos, digamos, para resolver los problemas. Un hincha de su persona, mi querido amigo, porque creo que siempre ha sido un aporte en el servicio público, bastante fuera de la política. Quiero que te lleves de regalo esta caricatura, la voy a mostrar a la cámara, porque ahí lo pusimos, a ver si lo puedo enfocar. Para que te llegue. Oye, y pasé a tener ojos azules, está bueno. Pasaste a tener ojos azules, no, está bueno. Muchas gracias, muy agradecido. Y felicitaciones por tu programa, además. Gracias a ti por estar con nosotros. Oye, hasta el detalle con la Católica, ¿no? Sí. Oiga, yo también le traje un regalo, y me va a permitir ocupar 30 segundos para explicar. Es un casco que refleja la esperanza que ellos hoy día tienen un trabajo que pueden llevar a su casa. Le voy a hacer entrega de este casco, que es el casco, como digo, de la esperanza, el casco de las personas que están recuperando su empleo. Entonces, no, yo se lo voy a poner, si esto no sea así nomás. Yo se lo voy a poner, ahí está. A esas miles de personas que tienen que recuperar la dignidad con un empleo. Ministro, muchas gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir a la pausa.
No se mueva nuestra sintonía, ya volvemos con el alcalde de Santiago que nos tiene mucho que contar. Pausa y regresamos con un café cargado. Yo quiero hablarle de nuestro próximo invitado. Es uno de los alcaldes que siempre es el más requerido por todos los medios de comunicación por el hecho de ser el edil de la comuna más importante de Chile, capital de Chile, donde se concentra el poder político y en el que están los lugares más emblemáticos del país, al menos varios donde se han instalado discusiones relevantes, el Instituto Nacional, Plaza Baquedano, aunque la Plaza Baquedano ahí está al borde, La Moneda, solo por nombrar algunos. Lo que pasa en Santiago trasciende a todo Chile. Esta noche le preguntamos de todo al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Muchas gracias, señor alcalde, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Feliz de estar acá, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, ya tenemos la distancia aquí, así que se puede sacar sacamos la mascarilla, y lo invito a tomarse un café tradicional. Encantado, pues. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, feliz de estar acá, pues. Gracias. Y sabemos que nos estuvo esperando ahí porque llegó tempranito, así que le agradecemos. Pero muy buena la entrevista a Alfredo Moreno, gran ministro. Gran ministro, sí. Gracias a usted por esperarnos y tener la paciencia. Ahora, le voy a invitar a hacer un juego, igual que le invité al ministro, y que solamente nos tiene que contestar sí o no. Después Perfecto. Vamos a tener tiempo para explayarnos. ¿Te parece una buena idea postergar las elecciones? Sí. Candidato a la reelección, ¿no? La salud está primero. ¿Te queda tiempo para ejercer como bombero, sí o no? No, lamentablemente. ¿Crees que el monumento del general Baquedano debería ser retirado definitivamente de la Plaza Italia? No. Gracias, Matías. Muchas un gracias. Cafecito, café Marley para el alcalde. ¿Crees que el gobierno ha manejado bien el tema de los inmigrantes? No. Es alcalde de Santiago desde el 2017, ¿no es así? 16, precisamente. Desde el 2016. Diciembre del 2016. Sí, claro, lo que pasa es que ya asume como el 2017, sí. Pero hay un hecho importante, soy el único alcalde en los últimos 25 años que ha estado más de 4 años, por el solo Ministerio de la Ley en este caso. Claro, sí. Oye, el apellido Alessandri, sin lugar a duda, tiene que ver con la historia de nuestro país. Déjame ver por ahí, familia político. Gustavo Alessandri Valdés, político, exalcalde de la Florida, y Santiago, y exparlamentario. Eres hijo de... Sí, de Gustavo. De Constanza Vergara Vicuña, periodista. Su hermano Jorge Alessandri Vergara es diputado de la República de Santiago. Así es, pues. Sobrino bisnieto del presidente Arturo Alessandri Palma y sobrino nieto del presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Toda una vida escolar la cursaste además en Santiago. ¿Qué se hablaba en tu casa? ¿No se hablaba otra cosa que de política o no? Mamá periodista y padre político. Se hablaba mucha política, y lo bueno era que a nosotros nos incluían. Siempre comíamos con ellos y se invitaban en esos tiempos me acuerdo, a Alamán, que estaba muy joven, a Sergio Nofre Jarpa. Mi papá además era muy transversal. Entonces me acuerdo de Mario Palestro almorzando en la casa, era divertido. Y eso también se le va metiendo uno y finalmente te dedicas a la política. Y siempre buscando acuerdos. A Jorge Alessandri no lo alcanzaste. No, se lo alcancé a conocer. Se murió cuando yo tenía como 10 años. Y íbamos a verlo ahí a la calle Phillips. Era muy especial, no le gustaban mucho a los niños, entonces no podíamos tocar nada en el departamento, muy tieso, pero era importante verlo. Sí, pues ver al expresidente. Así es. Oye, tú eres nacido y criado en Santiago, como dice una candidata que nació y criada en San Carlos de Apoquindo, la propaganda. Claro, yo vinculado a Santiago, imagínate, Checho, que yo empecé el 2004 como concejal con Raúl Alcaíno, que fue un gran alcalde además, hijo de alcalde de Santiago. O sea, he estado vinculado a la comuna siempre. Me conozco cada rincón, he recorrido mucho y instauré algo que se llama el 70-30, que es 70% de mi tiempo como alcalde en la calle y 30% en la hora administrativa, algo que no suele suceder porque es mucha la carga administrativa, la oficina del alcalde es muy bonita, entonces uno tiende a chancharse. Yo dije todo lo contrario, yo en la calle todo el tiempo, y eso yo creo que los vecinos lo valoran bastante, y de siempre, no ahora en periodos electorales, y eso me ha abierto muchas puertas.
Sí, pues eres un alcalde bastante de terreno, ¿ah? Llego a las 7:30 de la mañana a la municipalidad y llego de vuelta a la casa a 9:30, 10 de la noche todos los días, y sábado y domingo también trabajo. Me encanta la pega, no me quejo. La familia sí me echa de menos, lo sufro un poco, tengo 4 niños, pero también uno les enseña a trabajar por Chile, por la comuna, por Santiago. ¿Ya tienen tus hijos? De 4 a 16. De 4 a 16. ¿Y el 16 le interesa la política o no? Sí, está empezando a estudiar Derecho, vamos a ver, es niñita, tiene 16 y sí, está viendo. Sí, yo creo que le interesa porque también hablamos mucho de política. Se llama Victoria, y le digo que se llama Victoria porque nació justo cuando yo gané una elección a concejal. Así que bien, ojalá. Y al otro a Felipe, tengo a la Susana, a Lucía. Alcalde, esto de ser bombero, ¿lo tienes postergado? ¿Eres bombero desde cuándo? Sí, lo tengo. O sea, vengo de familia bombero, igual que familia político, mi abuelo, bisabuelo, mi papá, de la novena de Ñuñoa, mi hermano también. Ahí estamos, sí, pues, y en la Pompa Italia. Lo tengo postergado ahora, no por falta de ganas, tengo el uniforme en el auto, siempre disponible, la radio, pero la verdad que de alcalde es imposible. A veces he coordinado cosas, voy a las comidas de la Pompa Italia, estoy con ellos, valoro mucho la tremenda pega que hacen los bomberos, ad honorem además, pero ahora de verdad que ni que tuviera un doble, es imposible llegar a todo. He coordinado muchas veces con Sille, el superintendente, estamos siempre, con el director de la bomba también, pero de ir a dormir ahora a la bomba, cuando deje el cargo vuelvo a mis labores bomberiles. Bueno, tenemos harto que hablar, ¿no es cierto?, de los incendios, de todo lo que está pasando. Puro apagando incendios, o sea, labor de bombero la tengo, pero en la municipalidad. ¿Has tenido que apagar muchos incendios? Me ha tocado de todo, imagínate, estallido social, pandemia, hasta como me decía un magistrado, a usted le tocaron 2 fenómenos que pasan cada 80 años. Así que, no, la cuestión de verdad ha sido bien complejo, pero a su vez muy desafiante. Bueno, ¿usted sabe cómo se llama este programa o no? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Café Cargado. Lo invito entonces a tomarse un café cargado. Vamos a ver este clip. Mire. Café Cargado. Alcalde, en realidad podríamos estar cometiendo un error al mostrarle estas imágenes porque en el buen sentido la Plaza Baquedano, Plaza Italia o Plaza como quieran llamarle, no corresponde a la comuna de Santiago, pero todos los efectos colaterales, porque de ahí para abajo... Todo Santiago. Y todo ha pasado en Santiago, lo que es San Borja, Las Tarrias, Forestal, Bellas Artes, el Parque Forestal y el Eje Alameda. Por eso mismo que pusimos estas imágenes para dar pie a la conversación. ¿Es Santiago la comuna más afectada por el estallido social, o mejor dicho, por el vandalismo producto de encubierto por este estallido social? Y que continúa hasta el día de hoy. No por nada, esta semana tuvimos el Día del Joven Combatiente, que nuevamente tuvimos destrucción de semáforos, de luminarias, de contenedores de basura, rayados completamente. Esto ha durado 1 año y medio y Santiago por lejos, los pobres vecinos, 30.000 vecinos aproximadamente viven ahí en San Borja. El comercio que ha cerrado en Las Tarrias, en Forestal, la vida cultural que había ahí, la vida bohemia, cerraron restaurantes como La Cézanne, cerraron restaurantes como El Escuadrito, cerraron grandes como Almacenes París de San Antonio con la Alameda, una gran tienda pero tenía 600 empleados que quedaron todos cesantes. Los músicos de abajo del Crown Plaza, pequeños artesanos que se dedican a arreglar música, instrumentos, todos con 1 año y medio
sin pega. ¿Qué pasa a un alcalde cuando se preocupa, pinta las murallas, arregla, ornamenta la ciudad y al otro día aparece todo rayado, todo destruido? ¿Cuál es el sentimiento que te produce, digamos? ¿Te revela incluso con la autoridad, con los encargados del orden público? ¿Qué te pasa en el fuero interno? En un comienzo mucha frustración y pena, porque si nos remontamos a octubre del 2019, sea del color político que fuera, decían, ¿sabéis qué? Esta Alessandri tiene un poco más bonito el centro. Paseo Bandera, lleno de color, por donde antes pasaban micros, transformamos una calle principal del centro en un peatonal, el bulevar de restaurantes en la Plaza de Armas. Habíamos logrado ordenar el comercio ambulante, lo habíamos logrado en Ahumada, Huérfano de Estado, el Cerro Santa Lucía lo teníamos pintadito con baños nuevos, y viene este estallido de violencia. Claro, a uno le pega fuerte, le pega muy, muy fuerte, sobre todo porque... ¿Y contra quién te revela? Al principio me fui muy para adentro, dije, esta cuestión, ¿sabéis qué? Porque tratábamos de hacer cosas, el que baila paga, nos rompieron los semáforos, picaron las veredas para tirárselas a carabineros, quemaron iglesias, 3, la de la Vera Cruz, una de las iglesias más antiguas de Chile. Entonces, te pega fuerte en el estado anímico. No, mira, más que eso... No, pero mi pregunta es... ¿No te da un poquito de rabia con la autoridad? Mucha, no un poquito, mucha. A pesar de que son de tu color político, sí, a pesar de que son de tu tendencia política, ¿no te pasa lo que le pasa a mucha gente que votó por el gobierno y dice, no han tenido pantalones? No, y tenía reuniones en su momento con Gonzalo Blumel, tenía reuniones después con Víctor Pérez, ahora las tengo con Rodrigo Delgado, ministro del Interior, con la Katy Martorell, con el intendente, primero con la Carla Rubilar y ahora con Felipe Guevara. Claro, porque... ¿Qué te dicen? ¿Por qué no son capaces de controlar esta violencia? Pues las policías son mucho más que los manifestantes. Mucho más. Yo no sé, yo me pregunto, no sé si han faltado pantalones. ¿Quién asume el costo? El costo. ¿Es un costo mayor? ¿Y por qué han faltado pantalones? A ver, porque mira, el presidente no es el que va a salir a combatir. Manda a su estamento. La ley le permite usar a las policías, le faculta usar a la policía. Y como que uno siente que los tienen como frenados. ¿Miedo a qué tienen? Y cuando pasa algo, se lavan las manos. Yo soy amigo carabinero y soy amigo de los ministros también. Si veo que hacen esfuerzo, ha sido muy complicado. Muy complicado. Ha faltado últimamente, hemos visto una estrategia de copamiento. Este último viernes no tuvimos manifestaciones, que yo lo agradezco. Lo celebramos. Pero ha faltado de repente más mano dura en ese sentido, bien entendido, si las manifestaciones son parte de la democracia y todos las celebramos y las autorizamos, pero la violencia pura y dura, esa violencia porque sí, pero Felipe, ¿cómo no hemos podido contrarrestarla? Yo al principio puse como ejemplo de donde creía yo que había empezado la violencia, con el jarrón de agua de esta niñita, la ministra. La María Música se llamaba. La María Música, pero también mencioné lo que pasó en el Instituto Nacional. Sí. Tú como alcalde y responsable en definitiva de ese colegio, ¿por qué no se pudo parar un grupo de jóvenes, si eran 6, 7, 8, no sé cuánto? Pero ¿por qué no se paró ahí el tema? Porque acuérdate que después de eso vino la pasada del metro, nace todo el conflicto ahí. Teníamos pocas herramientas en un comienzo, por eso se dicta la ley Aula Segura que la aprobó este Congreso. Entonces, ¿qué pasaba a mí? Yo la única herramienta que tenía eran los manuales de convivencia. Y yo fui muy claro, dije, diálogo. Si ustedes hacen un acto de fuerza como tomarse el colegio, yo voy a ordenar inmediatamente el desalojo. Colegio tomado, colegio desalojado. Y instauré el rompepaga, porque antes destruían los colegios y no pasaba nada. ¿Qué hice yo? Colegio tomado, colegio desalojado. Y si usted me rompe el colegio, yo demando a su papá, o a su tutor, o a su cuidador. ¿Y demandaste a algún papá? Demandé a todos los papás. ¿Pagó algún papá? ¿Qué pasó con eso? Pero al menos tuvieron que ir a tribunales a dar explicaciones y generar un efecto de que no rompamos más el colegio. Acuérdate en la administración anterior a la mía que se tomaban el colegio, rompían todo y pagábamos ya. Con esto por lo menos los colegios no han sido destruidos al nivel que los teníamos los años anteriores. En ese sentido dio un efecto positivo el rompepaga. Pero se trasladaron a la calle. Y luego de eso el alcalde no manda a las policías. Yo no tengo inteligencia ni nada por el estilo, y yo aportaba todos los antecedentes que me pedían, pero había un grupo, como dices tú, no sé si 6, pero 15, 20, 25, los overoles blancos, la gente los recuerda, rociaron con benzina a profesores y los amenazaron con prenderle fuego. Y frente a eso se dicta la ley Aula Segura, que nos daba una herramienta más para decir, ¿sabe qué? En este nivel de violencia ayudó, sí. ¿Ayudó esa ley? Yo creo que no fue la solución definitiva,
porque hay un problema mucho más de fondo, que también tenemos que hacernos cargo. ¿Por qué ese niño llega a este nivel de violencia? ¿Por qué llega a rociar con benzina a un profesor o impedir que 3.000 otros alumnos vayan a clase? Hay un tema más profundo que no hemos sido capaces como sociedad de resolver. Y en lo que respecta a mí como sostenedor, logramos acuerdos. El Instituto Nacional querían que fuera mixto, es mixto, que se repararan los baños y los camarines, tenemos camarines nuevos, el patio de honor se está arreglando, o sea, cumplimos. Pero sí todavía un grupo radicalizado y politizado al extremo que generaba estos cortes de clase que son una aberración, pues, finalmente. Qué complejo. Lo voy a llevar a ver alguna frase suya, alcalde. Dice: Santiago es la comuna del país con más inmigrantes y a veces algunos con su conducta fomentan la xenofobia. Quiero decirlo abiertamente, esto lo dijo usted en diciembre del 2020. Y es verdad, y lo sigo compartiendo. Santiago es la comuna con más migrantes, tenemos 300.000 migrantes en Santiago y 300.000 chilenos, un total de 600.000 vecinos. Y la migración ordenada y regular, bienvenida. El que quiera venir a aportar, bienvenido al país. Pero ¿qué nos ha pasado con esta migración desregulada que viene más o menos del 2010 a la fecha y que todavía no se controla porque el Congreso sigue poniéndole pelo a la sopa a la nueva ley de migración? Tenemos mucho estrés en los barrios. ¿Por qué? Porque la gente que llegó, ¿te acuerdas cuando les timbraban el pasaporte en el aeropuerto, en la línea aérea que se creó especialmente para traer migrantes, que entraron todos como turistas, llegaron a una realidad que no tienen carnet de identidad chileno, por tanto no pueden optar a un arriendo formal, a un trabajo formal, en definitiva están... Un desorden total con la inmigración, pero... Y sobre todo... Tú dices, hay algunos que con su conducta fomentan la xenofobia. Sí, para eso ¿Qué grupo de inmigrantes son los...? Imagínate un barrio cualquiera de Santiago, los vecinos que me están viendo me van a encontrar toda la razón, que en una casa que era para una familia, hoy día hay 60, 70 personas viviendo, con un subarriendo abusivo. Como no tienen carnet de identidad, como no están regulares en el país, caen en las manos de un chileno que abusa de ellos y les arrienda parte de una pieza de un dormitorio separado por una cortina para que vivan ahí con su familia. Y les cobra caro, 250, 280 mil pesos. Y viven 60, 70 personas en una casa. ¿Y eso la autoridad no puede entrar? Estamos llegando tarde, sí pueden, pero hoy día la ley está durmiendo en el Congreso, la presentaron los diputados de Santiago para poder pedirle a esa persona que sea como una especie de hostal y que tenga electricidad trifásica, cierta cantidad de baño y que no puedan dormir más de cierta cantidad de personas por metros cuadrados, pero está durmiendo la ley en el Congreso, porque el subarriendo, el Código Civil lo contempla, hace 200 años se permite, pero no este subarriendo abusivo. ¿Y qué pasa con ellos? Viven tan asignados que conductas tan cotidianas como colgar la ropa lo hacen en la calle. Juega su selección de fútbol, sacan el sofá, la parrilla y empieza la tomatera en la calle. Y esas conductas están estresando los barrios. Y empieza la xenofobia en ciernes, que llamo yo. Oiga, alcalde, pero esta gente de malas costumbres, pero mire, alcalde, cómo son, mire los ruidos que meten, no respetan el toque de queda, no respetan la cuarentena, se ponen a tomar. Y eso ha generado una xenofobia, un estrés en los barrios que lo vemos todos los días. Y es malo para el alma colectiva, es malo. Por eso yo digo, regularicémoslo. Y he tenido varias reuniones. Y un tema humanitario también, o sea, son seres humanos completamente, que llegan con hijos, que llegan buscando una vida mejor. Sí, pero medio engañados. A mí me han dicho mucho en Haití. El Haití es el más pobre de todos y con menos herramientas, tiene la dificultad del idioma. Imagínate que recién contaba que incluso tuvimos que modificar los menús en los colegios, que es su comida fuerte del día, porque las lentejas, los porotos granados de nosotros, ellos no los estaban comiendo porque son muy distintos a lo que comen ellos en Haití. Tuvimos que contratar un chef que modificara los menús, porque es su alimentación fuerte del día. A eso llegamos. Les repartimos cajas a todos y al principio tuve un problema, cajas de alimentos me refiero, con la Contraloría, porque la Contraloría me exigía a mí el carnet de identidad de quién yo le entregué la caja. Y ellos no tienen carnet de identidad. Tuve que pedir que por favor modificaran, que fuera con DNI o con pasaporte para poder acreditar que yo entregué la caja a una persona. Ha sido un problema muy mal llevado por no solo este gobierno, el anterior también, y que todavía no le ponen coto. Seguimos viendo que llegan y llegan. Pero la inmigración fuerte fue en este gobierno o fue en el gobierno de Michelle Bachelet? En el anterior, pero tampoco ha seguido llegando. ¿Ha seguido llegando? Ha seguido llegando. Flujos grandes. No de haitianos, porque se requiere obviamente avión, pero sí ha llegado mucho colombiano, muchos venezolanos que siguen llegando a la comuna y no tenemos más capacidad de casas para recibirlos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a Meix cualquier día. El 90% del comercio ambulante ilegal son todos migrantes. Entonces me dicen, alcalde, ¿por qué no lo regulariza?
Entonces me acerco a conversar con ellos, no es que estamos todos ilegales en el país, y si están ilegales yo no puedo regularizar a alguien que está ilegal en el país, no puedo darle una patente o un permiso precario. Por eso que he tenido reuniones con migración, yo no sé cuál es la fórmula, pero un fast track para que ellos puedan tener su cédula de identidad nacional, que regularicen su situación migratoria, ya sea que entraron por un paso no habilitado o por el aeropuerto, pero que se les regulariza. Es muy complejo. Oye, alcalde... Y cero xenófobo, mi señora es peruana, o sea, cero xenófobo. El mejor amigo de mi hijo Felipe es coreano y otro venezolano, o sea, cero. Pero yo tengo que tener las herramientas de vivienda para darle una vivienda digna. Y también para poder darle un permiso que estén regulares en el país. Y a propósito de vivienda digna, estamos viendo ahí en las imágenes cómo han proliferado las carpas en las plazas, la gente durmiendo en la calle. ¿Qué se hace frente a eso, alcalde? Nosotros tenemos dos cosas, hay una mano acogedora y una mano más dura. Una mano acogedora, hoy día tenemos 6 albergues funcionando. ¿Y por qué digo hoy día? Porque antes funcionaban solo en el invierno. Hoy día, gracias al Ministerio de Desarrollo Social, a la Seremi, que se ha portado un lujo con nosotros, tenemos albergues con 4 comidas al día, con baño, con atención psiquiátrica, psicológica. Pero ¿qué pasa con ellos? No les gusta irse porque les ponen horario, nada más que horario, y bañarse. Con agua caliente, se le entrega un kit con máquina de afeitar, con toallas. No quiero, es que mira, aquí me pone hora. Y también baja el vecino. Si ni uno está flaco, ni nada, porque baja el vecino, oiga, me sobró este pollito. Tome, tengo este saco de dormir, tengo este colchón. Y vienen de otras comunas también. Así, lo que digo, toda esa gente viene inspirada, llévenos toda esa ayuda a nuestros albergues, pero si no les fomenta que se queden en la calle. Entonces, y la mano más dura viene cuando tenemos muchos reclamos de los vecinos, que ahí les decimos, mira, tenemos la alternativa del albergue, donde los vacunamos, les hacemos PCR, los postulamos a los bonos COVID y bonos del gobierno, pero quédense acá, los conectamos con sus familias de origen, a los que tienen trastornos mentales, lo atendemos con psiquiatras y psicólogos, pero muchas veces no se quieren ir, y es un tema muy complejo de las grandes ciudades, y esto sin duda que aumentó mucho, trae el estallido social. Hay mucha queja de los chilenos de que muchos de los servicios municipales que se ofrecen a la gente de la comuna muchas veces son ocupados por inmigrantes y va generando otra forma de xenofobia también, otro estrés. Hoy día en la Contraloría está un dictamen de los jardines infantiles Junji, no los municipales, que decía privilegie el ingreso de hijos de migrantes. Da lo mismo si están regulares o irregulares en el país. Nosotros en los jardines municipales entran en igualdad de condiciones. Pero el otro decía privilegio, y eso ciertamente también yo creo que es ilegal incluso ese dictamen de la Junji, así que esperamos que la Contraloría lo corrija. Tiene que haber igualdad de condiciones. Nosotros los atendemos en nuestros servicios de salud, los vacunamos. ¿Cómo yo no voy a vacunar a alguien si me interesa generar la inmunización de toda la población, pues no solo de los chilenos? Así que los atendemos lo mejor posible. El sentimiento que uno escucha a la gente, oye, por eso yo digo, resulta que le dan el colegio al hijo del inmigrante y no le dan el colegio a los chilenos y mi hijo no tiene el cupo. Piensa tú que en Santiago el 70% de los alumnos de la escuela es inmigrante. ¿Qué? El 70%. ¿El 70%? Sí, increíble, ¿eh? Sí, la mitad de la población. ¿Y quién migra? Gente joven. Pues el señor que ya está en Venezuela a los 80, se llama, de quedar en mi país, gente de 25, 30, 18 años, ellos migran y tienen niños. ¿Qué pasa con la profesión más antigua del mundo, que también la ejercen algunas inmigrantes, sobre todo en plaza de armas? Y chilenas también. ¿Ah? Y chilenas también. No, sí, pero fundamentalmente, como estamos hablando de los inmigrantes, ¿qué pasa ahí también? Porque son ilegales, tampoco tienen los carnets, seguramente si no tienen carnet de identidad menos van a tener un certificado médico. ¿Qué pasa ahí? Mira, la prostitución en sí no es delito en Chile, es bueno que la gente lo sepa. ¿Cómo abordamos nosotros el tema? Vamos a los portales que están circundando la plaza de armas y agarramos el departamento por ejercer una actividad comercial sin patente. Es como Al Capone, lo agarramos por ahí. Porque el gallo que tiene un departamento y lo arrendaba por 200 lucas al mes, se dio cuenta que le puede sacar 200 lucas diarias, porque lo arrienda por hora. Entonces, y la multa es cercana a los 140.000 pesos. Entonces, pago la multa, pero ya la rotura de sellos, cuando nosotros la clausuramos, ya es un delito. Y ahí lo podemos agarrar más fuerte. Pero es una lucha constante. Al lado del municipio habían unos cines pornográficos, el año 2020. ¿Qué hice yo? No tengo nada con la pornografía, el que quiera me da lo mismo, pero eran prostíbulos encubiertos, porque ya nadie iba a ver las películas, sino que tenían un arreglo con el boletero, pagaban en el Nilo y el Mayo. ¿Y qué hacían? Pagaban 1.000 pesos y se metían adentro del cine a ejercer la prostitución.
el municipio tomó a cargo el Nilo y el Mayo. Estamos tratando de arrendar para hacer un centro cultural, pero les sacamos ese foco. Y constantemente con carabineros de la primera comisaría se hacen redadas permanentes al edificio, al portal, pero también abajo con migración, la PDI y carabineros. Pero es una lucha constante. Tiene harta pega un alcalde. Es de loco. Oiga, y vamos al Pero tema. también no me gustaría dejar algo en el aire como que la prostitución, como que la migración es siempre mala. No podemos estigmatizar. Hay muchos migrantes, muchos que han venido a aportar al país, que pagan sus impuestos, que han emprendido con buenos trabajos, y en ese sentido... Sí. Yo el otro día en la radio estuve comentando, me llamó la atención lo bien que me atendió una persona en una multitienda. Me llamó la atención. En general en las multitiendas no te atienden muy bien, cada uno hace... Sí. Y era venezolana y garzones también de distintas nacionalidades a veces lo hacen mejor y son más atentos y hacen mejor su trabajo. Yo no tengo nada contra los inmigrantes. Y médicos trabajando en nuestro CEFAM, que han sido de lujo, y así en todas las profesiones, en el área de jardines, de seguridad, tenemos migrantes. ¿Qué sería la pandemia sin los médicos extranjeros que están ayudando? Es una minoría, como en todas partes, igual que una minoría de chilenos que son delincuentes. Es que esos son los que se destacan. Por pero lamentablemente. Los delincuentes. Alcalde, con esto de la pandemia, ¿qué ha pasado con las fiestas clandestinas en Santiago? ¿Cómo están controlando eso? Tenemos, ponte tú, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, a lo menos 500 llamadas por ruidos molestos. Tanto ahí sí que chilenos, inmigrantes, mitimota. Aquí da lo mismo la nacionalidad porque los porfiados de siempre y que no entienden, no van a entender nunca. Y ahí llegamos con carabineros y les cursamos las multas. Y muchas veces nosotros en Santiago el 70% de los vecinos viven en edificios. Y los conserjes, yo le digo, compadre, aplica el reglamento de copropiedad, pues si el ruido es molesto también le podéis multar en los gastos comunes. Y me dicen, alcalde, ¿sabe lo que pasa? Que son muy violentos y nos pegan. Entonces, frente a eso, yo llamo a la MUNI o llamo a Carabineros, para que vengan ustedes, yo no me quiero exponer. Y al final en la parte humana uno le encuentra razón. No, gallos que les da lo mismo a todos reunidos, 40, 50, 60 personas y todos los fines de semana. Por eso destaco tanto a las 4 comisarías de Santiago que junto a los municipales estamos ahí sin dormir, fiscalizando. Y diciéndoles que se cuiden ellos porque muchos de ellos al final viven con sus abuelos, viven con los papás, que si se contagian el abuelo o el papá se muere. Yo ellos mismos. Felipe, ¿tú crees que en Santiago hay más fiestas clandestinas que en el sector oriente, por ejemplo, que cuando se descubren es más novedoso desde el punto de vista mediático, como la fiesta esta en Cachagua, que fue muy mediática, pero sabemos que ese tipo de fiestas... No, yo creo... Hay irresponsabilidad de los jóvenes de clase alta, de clase media y clase baja, porque los jóvenes les cuesta chilenos, entender. Migrantes, todo. No, yo creo que estamos igual que en todo el país nomás. Y esto se da en todas las comunas y a nivel nacional. Lamentablemente hay un grupo de porfiados que ya a esta altura ya dan ganas de darle otro apelativo, que no entienden que esta pandemia es de verdad y que mata. O sea, es increíble que sigamos a esta altura con las fiestas clandestinas. Y yo que tengo una hija de 16, se lo explico clarito y le digo, mire, yo te pillo en una de estas y de verdad me voy a enojar mucho, pero ¿qué pasa con los papás también? Y muchos ya son 20, veinteñeros, abuelones grandes, que es difícil que entiendan ya la situación. Yo sé que el mensaje que uno tiene que mandar, alcalde, es que la gente se mantenga en cuarentena, pero tengo entendido que Santiago ha sido una de las comunas que más tiempo ha permanecido encerrada. El ser humano, por esencia, un ser social. libre. ¿Ah? Sí. Es social. Necesita juntarse, necesita trabajar. Sí. Porque ¿cuántos negocios han quebrado? Usted mismo partió diciendo... 600 a lo menos en Santiago han bajado las cortinas. Han bajado las cortinas y muchos de ellos para siempre, porque ya no tienen recursos. Entonces... Esto también no se trata de decir, oye, cuarentena, ya, está bien, pero hay que buscar un justo equilibrio. Pero hay que distinguir, por una cosa, la fiesta clandestina, 80 personas en un local bailando. No, claro. Que las ferias libres, que nosotros en Santiago las autorizamos siempre. Yo fui de las pocas comunas que nunca las cerró, porque entendemos que la gente tiene que trabajar. Y entonces, tiene que comer. Pero es muy distinto a una fiesta en horario toque de queda, poniéndose en riesgo, sin mascarilla. Eso es muy distinto. ¿El gobierno ha hecho una buena gestión en la pandemia, según su criterio? De luces y sombras, o sea, tenemos que destacar los ventiladores. Todavía no llegamos al tema de la última cama, gracias a que se compraron muchos ventiladores, y en tema de vacunas, de verdad que lo han hecho muy, muy bien. Y Santiago, a nivel nacional, somos la comuna que más ha vacunado, ya llegamos a más de 100.000 con las 2 dosis, especialmente adultos mayores, y eso es súper destacable. En otras cosas, pero que también uno lo entiende. Ni más cuando dicen Santiago, con mucho orgullo,
somos los que más hemos vacunado. Y sin saltarnos la fila, porque te acuerdas que otros alcaldes, que venga uno, que venga el otro. Ya está bien, pero la pregunta es, ¿hay alguna gestión ahí del alcalde? No, claro. Nosotros, ¿por qué? Tenemos 17 puntos de vacunación. Tenemos vacunación al auto en el Parque O'Higgins. ¿Y eso también lo dirigen los alcaldes más que el Ceremi? No, a nosotros nos pasan las vacunas, nada más. Toda la habilitación es nuestra. Y los costos asociados también, el Parque O'Higgins, los toldos, la agüita embotellada que te pasamos, es todo gestión municipal. El funcionario es siempre municipal. Bueno, felicitaciones entonces. No, al personal de salud, verdaderos héroes. Personal de salud, verdaderos héroes que merecen mi mayor reconocimiento. Ya, pero felicitaciones entonces por la gestión, porque si son los que más están vacunando. Por eso es tan complejo ahora que en este periodo de elección que se extendió, que los alcaldes estén fuera del cargo, es difícil porque estamos en una pandemia, tenemos vecinos angustiados, vecinos con hambre, algo que yo no me canso de repetir, tenemos muchos vecinos pasándolo muy mal. Y los municipios, por su conformación, si no está a la cabeza del municipio, actúan a otro paso, más cansino. Entonces yo digo, si las elecciones se extendieron, que volvamos los alcaldes con prohibición de hacer campaña, labor administrativa, pero esta discusión, ojalá se zanje luego. Oye, hoy día o ayer salió una publicación de diarios internacionales, el Washington Post, el New York Times también, diciendo que Chile se había relajado por el éxito de las vacunas y por eso que teníamos... ¿Tú crees que las vacunas... Este éxito que todos lo aplaudimos, por cierto, porque salimos en todos los rankings como el país o el primero o el segundo en vacunación por cada 100.000 habitantes, ¿no ha perjudicado en términos de relajar la vena con respecto a la pandemia? Influyó en parte. Yo creo que los permisos de vacaciones, que yo si hubiese sido presidente también lo hubiese dado, pero la irresponsabilidad después, veíamos las imágenes. Yo soy algarrobino, del Canelo en Algarrobo, el Canelillo, las Cadenas, si iba un poco más al sur, Altavo, las Cruces, todo lleno, no cabía un quitasol, no cabía nadie, el gallo que vende el pan de huevo no podía ni pasar. Yo creo que también nos relajamos por lo mismo, porque fue un año asqueroso, por decirlo suavemente, fue un año muy duro y la gente necesitaba salir un poco, pero nadie se cuidó. Las fiestas en Cachagua, para qué decir, pero estas mismas fiestas se daban en todo Chile y las playas llenas de personas. Yo creo que el permiso estaba bien pensado y finalmente nosotros fuimos los que no supimos implementarlo y finalmente eso repercute más el exceso de confianza por las vacunas. Es un cúmulo de cosas, nada es multifactorial en este tipo de pandemia. Y ahora tenemos que nuevamente hacer un último gran esfuerzo para tratar de salir de esta nueva tercera ola y la nueva cepa. Hoy día escuchaba cepa de Nueva York, y hasta cuándo siguen, que es más letal que la brasilera, que es más letal que la inglesa. Entonces, por ahí escuché que hay como 20.000 cepas distintas. No, hasta 20.000. Sí, pues, o sea, si con cada cepa nos van a encerrar, vamos a estar encerrados hasta que seamos viejitos. No, una locura. Y para los niños, volvemos a los niños. O sea, mi Lucía, que es la menor, que iba al jardín el año pasado, decía, yo no tengo amigos. No, alcanzó el 3 días al jardín nomás. Sí. Y ahora 3 semanas. Y ahí de nuevo clases por Zoom. Un niño de 3, 4 años, ¿qué le vaya a pedir clases por Zoom si es de loco? Y uno mismo como alcalde tratando de llegar, porque hay muchos vecinos muy angustiados y vecinos de clase media, esta clase media frágil, clase media de cristal, que ya no tiene que seguir pagando el crédito del departamento, la cuota del auto, que está muy angustiada, muy angustiada. Y para qué decir los vecinos más vulnerables, que después de 1 año y medio ya no tienen de dónde sacar alguna alimentación. Por eso yo he sido muy duro en decirle al gobierno que este bono más universal, que llega a todos, sin letra chica, tanto a la clase media, pero también a las clases más vulnerables, porque la situación es muy angustiante y se ha prolongado mucho tiempo. Qué complejo todo lo que nos ha tocado vivir este año, sobre todo a Chile, porque además de la pandemia de salud, está la pandemia económica, como todo el mundo, pero también está la pandemia de la violencia, que ha sido una cosa realmente increíble. Y que no cesa. ¿Ah? Y que lamentablemente no cesa. Y que la estamos normalizando. No se puede normalizar. Yo digo, mira, mientras yo sea alcalde no vamos a hacer una zona de sacrificio. Y ahí estamos pintando el otro día, se van los violentistas y entramos a pagar las barricadas, que las barricadas son violencia, y si nos rompen un farol lo estamos poniendo el otro día de nuevo, y los vecinos de Las Tareas, de Forestal, de San Borges, del Eje Alameda, ya no dan más. Los que han podido se han ido. Qué pena más grande que se vayan del lugar que vienen decidido para vivir, pero lo vamos a recuperar. Vamos a volver sobre ese punto, pero te quiero llevar a un juego sobre apruebo y rechazo. Solamente tiene que... Bueno, ahora puedes explayarte, no es sí y no, es por qué. Te voy a dar algunos nombres que van a ir apareciendo en pantalla, tiene el monitor ahí. Daniel Jadwe. Rechazo.
Rechazo porque, uno, no comparto para nada lo que piensa. Pienso que es mucho humo. Cuando cruzo Recoleta digo, bueno, lleva mucho más periodos que yo como alcalde y no se nota. Nosotros tenemos obras concretas realizadas y creo que sería un nefasto presidente para Chile. ¿Tiene posibilidades, tú crees, desde el punto de vista eleccionario? Según las encuestas, mucho. Según las encuestas, mucho. Va liderando. Así que ojo con Jadwe. En lo personal es muy agradable, pero ojo. ¿Pero tú crees que Chile está preparado para tener un gobierno comunista? Yo espero que no. O sea, yo voy a hacer todo lo posible para que no tener un gobierno comunista. Le haría muy mal a Chile. Vamos con el siguiente nombre, Evelyn Matei. No, la apruebo. Una tremenda alcaldesa, ha dedicado su vida al servicio público, la conozco en lo personal y es un lujo. Ahí está. Yanna Proboste. La conozco menos, su labor como ministra de Educación y ahora está como presidenta del Senado. No tengo una opinión formada de ella, es demócrata cristiana, pero tendríamos que verla en el desarrollo del cargo para poder juzgarla fundadamente. Yo fui crítico de Yanna Proboste, muy crítico. Incluso cuando asumió también no me gustó el discurso, que ella era de oposición, no, ella es presidenta del Parlamento. Pero estos días tengo que reconocer que la he notado más empoderada de su cargo, más republicano. El presidente de un poder del Estado no tiene que ser más republicano. Es la segunda autoridad del país, tiene que ser republicana. El Senado no es solo de la oposición, el Senado es de todos los chilenos. Y ahí ojalá que juegue un rol importante, como lo hizo Gabriel Valdés, correligionario de ella. Vamos con el siguiente nombre. No me conteste, que lo vamos a dejar ahí la imagen porque vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Café Cargado, conversando con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Le habíamos dejado planteada una pregunta con una imagen, nos fuimos a la pausa, con la imagen de Joaquín Lavín. ¿Apruebo o rechazo a Joaquín Lavín, alcalde? No, yo lo apruebo. Fue alcalde de Santiago, los vecinos todavía lo recuerdan con cariño, ha sido un buen alcalde de Las Condes. Me tocó competir con él hace 4 años porque él era el candidato de Chile Vamos por la alcaldía de Santiago. Tengo una muy buena relación con él. Tú le ganaste en Santiago en la encuesta. Por eso, poquito, pero le ganamos, sí. Por eso que finalmente se fue a Las Condes. Así fue, así es la historia. Es importante que capaz que Lavín sea el próximo presidente de Chile, así que haberle ganado es algo no menor. ¿Va a ser el próximo presidente de Chile? No, falta todavía que pase agua por debajo del puente. Vamos a ver qué pasa después de la elección municipal y ahí yo creo que va a haber un rebaraje de todo el naipe. Hoy día se ve el mejor aspectado al menos. Tú apruebas a Joaquín Lavín, pero ¿qué te ha parecido algunas declaraciones que de alguna forma su sector se genera ruido cuando se... Por ejemplo, lo de socialdemócrata, lo de aliancista, bacheletista. Sí. Ha sabido acomodarse, pero finalmente en las encuestas hoy día es lejos el mejor posicionado. Claro, yo soy de una tendencia, más bien de una derecha social en Renovación Nacional, pero yo valoro el esfuerzo que ha hecho Lavín y por tantos años. Ha estado dedicado al servicio público en una pega de alcalde, lo ha hecho bien tanto en Santiago como en Las Condes y eso hay que reconocérselo. Como ministro de Desarrollo Social, estuvo como ministro de Educación, tiene una trayectoria. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, que quedan pocos meses. Pero yo creo y insisto que después de la municipal va a haber un rebaraje. Tenemos 5 candidatos de nuestro sector y que ojalá que seamos nuevamente presidente de la República, porque yo creo que para Chile es necesario. Se dice que la constituyente le va a ir bastante bien a la alianza, ¿no? Pero no nos confiemos. Pero es lo que se dice. Pero es que le va a ir muy mal en las gobernaciones. ¿Por qué crees tú eso? No supimos hacerlo. De partida la ley de gobernador es mala, tiene muy pocas atribuciones. Y luego eso con los cambios de fecha, ¿te acuerdas que era esto en octubre del año pasado? La cambiaron para abril, ahora la cambiaron para mayo y no sabemos si se va a hacer en mayo. Yo creo que ahí no fuimos previsores y no pudimos levantar a buenos candidatos para que renunciaran a tiempo, etcétera. Pero tampoco hay que ser escéptico en ese sentido. Yo creo que sí, en Santiago tenemos una tremenda candidata que es Catalina Paró, que puede dar la pelea perfectamente porque además hay segunda vuelta. Entonces ahí yo creo que tenemos posibilidades, porque ojo, el gobernador de Santiago va a ser la persona más votada después del presidente de la República. No va a tener atribuciones, pero un peso político muy importante. Así es. Vamos con el siguiente nombre. Enrique París.
ministro de Salud Pública. No, yo lo apruebo en todo sentido. Además, cada vez que uno le escribe, por ejemplo, le escribía la semana pasada para saber de las ferias libres, qué va a pasar, siempre te responde de muy buen modo. Se nota que está tratando de hacer sus mejores esfuerzos en esta pandemia que es muy difícil, porque además, claro, dicen, improvisa. ¿Cómo no va a improvisar si quién sabía todas estas cepas nuevas que salen todos los días? Y frente a eso, que esté dedicado a esto sin descansar de lunes a domingo es sumamente valorable. Y Mañalich también. A ti te tocó como alcalde lidiar con los dos ministros, con Mañalich y París. ¿Cuál de los dos? No, son caracteres muy distintos. Este es más accesible en el sentido de que es una persona como más bonachona de trato, pero con Mañalich hicimos una muy buena pega. Gracias a él estamos inaugurando un nuevo CEFAM en el barrio Yungay ahora en septiembre. No, muy buena relación con los dos. Son estilos muy distintos, pero buena relación con los dos. Y a Mañalich le debemos lo de los ventiladores que nunca faltaron en Chile, y París ha hecho una muy buena gestión en el proceso de vacunación. Y con esos dos estilos, ¿con cuál estilo te queda? No, depende para el momento, para el momento. Yo creo que París ha sido un muy buen ministro de Salud y Mañalich también, cada a su momento. Sí. Tenemos un bonus track, me dicen. ¿Vamos con otro nombre? Ah, bueno. El presidente de la República, pucha que le ha tocado difícil, le ha tocado muy difícil. Jamás pensado que iba a tocarle el estallido social, la pandemia. Y yo trato de destacar lo positivo. No faltaron ventiladores, compramos las vacunas a tiempo, hablando de la pandemia al menos. En orden público, ciertamente, ha dejado mucho que desear. Luces y sombras en el gobierno, en este segundo gobierno del presidente Piñera, luces y sombras. A ver, las luces y sombras del gobierno de Sebastián Piñera. Sin lugar a duda que como luces va a quedar el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Es una gran luz, pero... Y los ventiladores, acuérdate que sin ir más lejos en Perú... Por eso el tema de la pandemia en general, por mucho que digan que la pandemia ha sido mal trabajada, uno compara con otros países y Chile es de los países que mejor lo ha hecho. De la región al menos. En un mundo desconocido, porque esta pandemia es desconocida para todos. Todos han ido errores corrigiendo, porque no hay una carta acá, no hay una pauta para enfrentar una pandemia como esta. Pero sin lugar a dudas, yo creo que el gran déficit de este gobierno ha sido el orden público y seguridad. Y la seguridad. Sí. ¿Qué ha fallado? Mira, no sé si la institucionalidad está agotada o han faltado pantalones. Yo me he preguntado todo porque ¿cómo va a ser posible que 200 o 300 personas nos tengan cooptado la Plaza Italia todos los viernes y que recién estemos reaccionando? Entonces, ¿cómo no ha sido posible establecer alguna táctica policial para poder señalarle a estas personas, llevárselas detenidas si es que amerita, si están haciendo destrucción, porque si están manifestándose pacíficamente está perfecto, es parte de la democracia, pero generalmente, por no decir siempre, termina en destrucción pura y dura y destrucción sin ningún sentido. Y ahí yo digo, ¿cómo? Al principio 6 detenidos. Yo llamaba al ministro y decía, ¿cómo 6 detenidos? Por lo menos este último mes y medio, 40 detenidos, 60 detenidos, 80 detenidos. ¿Pero salen al tiro? No. Por lo menos estamos teniendo ya detenidos que por lo menos los tribunales están haciendo cargo, no al tiro. Al principio salían al tiro y salían al tiro con las especies, me acuerdo cuando saquearon las tiendas, los sorprendían gracias a nuestras cámaras con las especies robadas, destruidas, picando las veredas. No, ha sido muy duro. En orden público y en seguridad tenemos un déficit tremendo. Yo no sé si hay que modernizar Carabineros, yo no sé si la Fiscalía está dando el ancho, si los tribunales de justicia. Yo creo que todo el sistema le hace falta una buena modernización y adecuarlo a los tiempos que corren, siempre siguiéndose a los protocolos de los derechos humanos, o está de base. No desarrolla en tu mente teorías conspirativas. Yo las desarrollo. Yo de verdad no puedo creer. Hoy día lo dije en el editorial. Partí diciendo que aquí va a llegar un momento que la ciudadanía va a decir que se vayan todos, que se vayan los jueces, que dejan libre por gente detenida 60 veces por el mismo delito y vuelven a soltarlo. O sea, ¿tiene alguna duda ese juez que esa persona va a ir por el 61 delitos? Ninguna. Lo que pasó en el Alto Las Condes el otro día, 21 años, 23 detenciones y los sueltan en la tarde al tiro.
¿Qué me pasa a mí? Yo no soy el encargado de la seguridad, los alcaldes no lo somos. Entonces le digo al vecino, pusimos cámaras, pusimos luminarias, usted tiene que denunciar. ¿Y para qué voy a denunciar? Me dicen, si el sistema está podrido. Y voy a Carabineros y me dicen, alcalde, en esta calle no hay ni una denuncia, o sea, una taza de leche. No, pues mayor le digo yo, está la embarrada. Me dicen, pero si no tenemos denuncia. Y el vecino te dice, ¿para qué voy a ir a denunciar si no pasa nada? O sea, ya no estamos creyendo en el sistema. Y eso es malo, porque finalmente lo que tenemos es la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales de justicia. Y también a mí me da mucha rabia cuando con las cámaras atrapamos al que roba celulares, tiene los celulares en la mochila, le aportamos la prueba del video y en la tarde está libre. Yo, siendo muy respetuoso de la judicatura, abogado de profesión, digo, ¿cómo puede pasar esto? Extremadamente garantista. En Chile somos muy binarios del péndulo. Antiguamente era más represor, entonces nos pasamos al otro lado y la justicia procesal penal extremadamente garantista. ¿Y qué te parece el poder legislativo también, que no ayudan, no contribuyen mucho a condenar con fuerza la violencia? Mira, vemos como partidos enteros votan en contra de una ley que aumenta las penas del narcotráfico, cuando estamos con el narcotráfico hasta las masas. A mí me ha pasado algo que, no sé por qué los políticos hoy día tienen miedo a ejercer la autoridad. Y a mí lo que me ha tocado es que colegio tomado, colegio desalojado. Y me comí el sapo entero y me siguen criticando hasta el día de hoy. Pero fui clarito desde el día 1. Rompe paga, voy a demandar a todos los cuidadores de estos jóvenes. ¿Nunca te hicieron un juicio por derechos humanos, por desalojar los colegios? Hasta ahora no. Pero me han faltado, no sé si pantalones, pero ejercer la autoridad, si a uno lo eligen, y en estos cargos hay que saber de repente inmolarse. Platón lo decía, el siglo XIV a.C. El buen político es el que está dispuesto a inmolar su alma en favor de su pueblo. Y aquí yo veo que se acomodan, votan que no, lo que me comentas tú del narcotráfico y malas legislaciones, de todos los gobernadores con malas atribuciones. Vimos lo que pasó con esta extensión de la elección, un desastre en la Cámara de Diputados, cada uno buscando cómo sacar su pequeña ventaja. Y realmente, ¿qué tienes tú? 46. ¿Esta es la peor clase política que te ha tocado vivir? Porque tú vienes de una familia política también. Yo cuando era chico, ni tan chico, porque me tocaba acompañar a mi papá de repente al Parlamento y uno miraba los antiguos senadores, o la admiración que siento hasta el día de hoy por el presidente Lagos. Uno se para y inspira ese temor reverencial. Si llegara aquí al estudio yo me paro inmediatamente, el presidente Lagos. Hoy día uno los ve, nada, pues, o sea, no. Y el nivel del debate. Un diputado, un senador sí, a comer a tu casa era un honor. Sí, pues acá. Papá invitó a un senador. No, y hoy día, el jueves, me quedé hasta las 3 de la mañana viendo el debate de la Cámara por esto de que se alargó la elección. El nivel del debate, teniendo recursos para asesores, porque tú no tienes por qué ser experto en todos los temas. ¿Por qué llegaron esos parlamentarios por el cambio político? Mira, la bancada del 1% que no representan a nadie. Así es, pues. Son secos para el Twitter, pero jamás me lo he topado en terreno, yo los que tengo en Santiago como diputado. Es lamentable, ojalá que la gente vote informada. Yo siempre digo, da lo mismo que sector político es. Y hoy día, por ejemplo, en EMOL está el currículum de los candidatos a gobernador, de los candidatos a constituyentes, que en Santiago, el distrito 10, tenemos muy buenos, de izquierda, centro y derecha, no tengo ningún empacho en decirlo. Gente preparada. Métase, estudie el currículum, gente que esté dispuesta a sentarse a la mesa, porque le aseguro que todos queremos un mejor país. Entonces, como tenemos exministros, tenemos expertos constitucionalistas, de todos los sectores. Bueno, que votemos por ellos para después sentarnos y sacar una buena constitución. Ahí sí que no nos podemos perder. Una última pregunta, alcalde. ¿Optimista o pesimista con la nueva constitución? No, yo optimista. ¿Crees que va a salir una constitución mejor que la que teníamos? Yo creo que sí, por lo menos una constitución que nos una. Una constitución que nos una, porque la otra nos dividía, no iba a dividir siempre. Yo lo dije en términos duros alguna vez, tú tenías un origen espurio. Siempre nos iba a dividir. Yo creo que una nueva constitución nacida en democracia, con constituyentes electos, ratificada después en un plebiscito ratificatorio, nos tiene que unir. Nos podemos equivocar, yo espero que no, pero soy optimista que al menos va a ser una bandera menos que va a tener la izquierda para seguir destruyendo este país. Porque una constitución nacida en democracia, con constituyentes electos... ¿La izquierda es la que destruye este país? Pero sin duda que sí, a mí no me cabe duda en eso. Sin duda. ¿No hay gente de la derecha que destruye el país? ¿Solamente la gente de izquierda? La gente de extremo, digamos, de extremo. Yo creo que los extremos nunca son buenos. Yo soy de centro-derecha y centro-derecha, de una derecha más social que busca lograr acuerdos. Así he tratado de hacer mi consejo municipal. Escucho a los comunistas, al PPD, a la Demócrata Cristiana, a la concejal RD, también a los de mi sector, en igualdad de condiciones y siempre tratando de buscar acuerdos.
pero a veces hay algunos que se radicalizan y lo único que hacen es extremar las posiciones. Pero mira qué bien. Pues. A ver, pásemela para acá, para mostrarla porque está buena también la caricatura. Súper buena. Está buena la caricatura ahí, a ver. Excelente, ahí estamos. Este es el regalo que le hacemos a nuestros invitados para que se lleven de recuerdo de nuestro programa. Y por supuesto, Marley Coffee, un set de café para que se lleve y lo disfrute en familia. Voy a unas cazuelas porque puta que estoy flaco, ¿eh? Sí. Oye, alcalde, felicitaciones. Yo creo que usted ha hecho una buena labor y creo que, no quiero influir en las elecciones, pero creo que le va a ir muy bien porque ha hecho una gran labor en Santiago. Muchas gracias. A pesar de todas las dificultades que ha tenido, siga defendiendo nuestra capital. Ahí vamos a estar. Que es la capital de Chile, la capital de todos los chilenos. Jamás zona de sacrificio, vamos a sacar Santiago adelante. Gracias. Me parece muy bien. Muchas gracias, buenas noches, gracias, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Con ustedes, gracias por su sintonía. No se mueva de la red que ya viene Pauta Libre con interesantes invitados. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo cuando los invitemos a tomarse otro café cargado.